buenas tardes, bienvenidos aquí a Zona de Investigación. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Yo muy bien. ¿Sí? Mejor desde que están todos nuestros invitados acá. A ver, vamos a mostrarles quiénes hay, porque hoy tenemos un programa sumamente federal, ¿eh? Estoy viendo. Tenemos a Horacio Goicoechea, diputado del Chaco, del PRO. Lo tenemos a Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de P, que todavía no entró. Lo tenemos a Darío Martínez, diputado por Neuquén, del Frente para la Victoria. Bienvenido. Darío Krúbar, ¿verdad? Krúbar. Krúbar, perdón, no es culpa mía. Intendente del PRO de General Rodríguez, que se hizo muy famoso, obviamente, con las monjas, no tan monjas, sí, del convento. Bueno, dicho esto... No, y Daniel Arroyo, ¿no? No, bueno, sí, lo que pasa es, perdón, Daniel, Daniel estaba presentando a las que era la primera vez que venían. Las caras nuevas. Carolina también y Cintia también, obviamente, bienvenidas. Ayer, en realidad, ¿no? Ayer cuando estábamos en el programa comenzaron a conocerse cifras sumamente preocupantes de nuestro país, cifras que vamos a estar discutiendo aquí y debatiendo aquí en Zona de Investigación. Y porque los números son, yo creo, de los protagonistas el día de hoy. 5 millones de personas con problemas de empleo, esto es la cifra del INDEC que marcaba Silvia recién, se dieron a conocer en el día de ayer. De esto vamos a estar hablando concretamente durante la jornada de hoy. Y 1.165.000 desempleados. Así es, vamos viendo las placas que van a ser los números que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Esto no tiene nada que ver con el desempleo, tiene que ver con otra cifra escalofriante de 9 millones de chicos sin clases por el paro nacional de los docentes. El 90% de los docentes del país adhirieron al paro. Y cambiando completamente de tema, otra cifra que realmente nos ha dolido a todos muchísimo: giros al exterior relacionados al kirchnerismo por 492 millones de dólares. 580.000, exactamente, así se termina. Y estas son las causas justamente que afronta Cristina Fernández de Kirchner. Son 6 causas en total, sumando concretamente al pedido de indagatoria del día de hoy por parte del fiscal Marijuán, que pidió la indagatoria no solo de la expresidenta, sino también de Axel Kicillof. De todos estos temas vamos a estar hablando hoy aquí en Zona de Investigación. Así es, y nos vamos ahora al primer tape que tiene que ver con los números del INDEC y las cifras del desempleo. $5 millones de personas con problemas de empleo. Según el INDEC, el desempleo se ubica en 9,3% en el segundo trimestre de 2016. Hay 5 millones de argentinos con problemas de empleo, 9,3 dio. Esto equivale a 1,5 millones de personas sin laburo. Duele mucho, ¿no? Sí, duele claro. mucho porque el argentino en su conjunto hizo un gran esfuerzo durante estos 12 años para borrar el estigma brutal de muchos años de desempleo. Con el trabajo, digamos, no se jode. No hay duda que de populismo se sale con menos populismo. Se logra, como estamos haciendo, teniendo un instituto que da estadísticas claras de cuál es el desempleo, cuál es la pobreza, cuáles son los datos reales de la economía. Hoy conocimos el primer índice que dice que el desempleo aumentó un 50% con respecto a lo que había en diciembre del año pasado. Nunca habíamos visto en democracia un gobierno que viniera a generar desempleo. Finalmente, el INDEC da a conocer un índice. Tenemos un índice y esto es bueno en cuanto a tener un instrumento confiable que permite reconocer un dato. El número es objetivamente alto. Es un número alto. Desempleo, sinceramiento o nueva crisis. Y entre los datos que se dieron a conocer en el día de hoy, demuestra que los más afectados son las mujeres y los jóvenes, y la cifra que más alarma de todo el país es del Gran Buenos Aires, en donde creo que llega al 12%. Ya está sentado con nosotros. Buenas tardes, Gracias por venir. Daniel Menéndez. Te iba a decir Horacio, pero no, perdón. Pero Daniel, uno escucha estos números, ustedes estuvieron acampando en el día de hoy, y concretamente el reclamo fue pedir trabajo. El reclamo tiene que ver con, efectivamente, las consecuencias de este diagnóstico. No es nuevo, ¿no? La verdad que impacta los números del INDEC, que sean cercanos al 10% de desempleo,
a uno, la verdad, cuando uno lo vio, no esperaba el anuncio y genera cierto ruido, cierta preocupación, pero es coincidente con el informe que hace semanas o días dio la UCA, donde el 57% de los hogares tiene problema de empleo, porque ya no es solo la desocupación, sino también el subempleo, el empleo precario, ¿no? Que es aquel empleo que viene a ser más afectado en estas situaciones de crisis económica, y lo que más preocupa ya no es tanto el diagnóstico, que quizás en otros años, en concreto cuando se buscaba falsear los índices del INDEC, uno tenía que debatir respecto de la realidad, ¿no? Entonces la discusión era si se comía o no se comía con 6 pesos. Yo creo que la importancia de conocer estos números por primera vez en mucho tiempo nos permite siempre, criticaba personalmente por qué razón no había números, porque cuando no tenés números no puedes hacer un plan, no puedes hacer una estrategia, no puedes reconocer un problema, porque es como que el problema no existe. Y me gustaría, Daniel, a partir de que vos fuiste viceministro de Desarrollo con Alicia Kirchner, que nos expliques un poquito tu visión desde ahí. No, es bueno que el INDEC dé datos reales, y son datos reales, y es bueno tener datos reales. Es muy preocupante la situación. Exacto, yo creo que los datos marcan 3 cosas. Uno, que hubo pérdida de puestos de trabajo. Gente que tenía trabajo y que en estos últimos meses perdió trabajo. Cerca de 140.000 personas trabajaban y dejaron de tener trabajo. Segundo, el problema de la subocupación, gente que trabaja menos. Exacto. El que hacía 8 horas trabaja 6, el que tenía horas extras perdió, el que hacía 5 días changas ahora hace 3. Ese es un problema serio. Vos lo señalabas la otra vez. Y ese gana menos que en diciembre del año pasado, gana menos plata. Sí, sí. Y en tercer lugar, el problema de los grandes centros urbanos, el conurbano bonaerense. Cuando hablamos de conurbano bonaerense, hablamos de un lugar donde viven 12 millones de personas. Todo eso junto, es bueno que el INDEC marque los datos, y estamos ante un problemón muy serio. Sí, Cintia. Sí, retrocedimos 10 años. O sea, si hablamos de estadísticas, la última vez que hubo esta cifra de casi 2 dígitos de desempleo fue en 2006. Porque hay que decir que, con todas las críticas que recibe el INDEC y esa discusión, cifras de empleo y desempleo sí había. No se daban las cifras de pobreza y demás. No, justamente, retrocedimos 10 años. La última vez que Argentina tuvo estos niveles de desempleo fue en 2006. ¿Cuándo fue la última cifra que tuvimos de desempleo? Desempleo, el Ministerio de Trabajo, tuvimos cifras. El Ministerio de Trabajo dio empleo. La última fue la medición, ahora te voy a decir bien, pero fue de 5,6, si no me equivoco, en 2014. 5,6, digamos, que dio que nunca sabremos si era cierta o no era cierta, porque también nos daban una inflación que no era... Tomamos el impacto de decir que retrocedimos 10 años, por el INDEC anterior, por el INDEC nuevo, cifras oficiales, se mostraban las placas ahí. Esas placas son oficiales. ¿Vos sentís que retrocedimos, que estamos retrocediendo 10 años? Yo creo que este gobierno ha heredado una pobreza estructural que está muy alta, ¿no? La verdad que hay que mirar autocríticamente todos los 10 años que hemos tenido niveles de crecimiento altísimos y la mantención de un 25% de pobreza. Ahora bien, la devaluación, la recesión, el impacto que tiene, no solo sobre el 25% de pobreza, sino que afecta sobre el trabajo informal, que está siendo fuertemente afectado, se le ha sumado una nueva capa de pobreza que lo dispara a niveles de más del 35%. Entonces, esa situación no es solo un diagnóstico, sino que no hay una perspectiva de cómo resolverlo. Eso quizás es lo más angustiante. No hay un horizonte esperanzador, porque la propuesta de la llegada de inversiones y la generación de empleo está cada vez más lejano en el horizonte. Goicoechea, siguiendo la línea de Menéndez, yo lo que le quería preguntar es de ahora o se arrastra? Entiendo, va a ser obvia su respuesta, ¿no? Pero la realidad es que se incrementó bastante. La obviedad es básicamente que con estos números yo me he constituido prácticamente en candidato, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos de esta pobreza estructural. Yo tengo los números del SIPA, que es el Sistema Integral Previsional Argentino, y hay apenas una variación respecto a la misma época del año pasado del menos 0,3%. O sea que el empleo formal en la Argentina no tiene mayores modificaciones. En realidad esto es un sinceramiento. No, tenemos sí un impacto laboral en lo que es el empleo industrial. Sabemos que hay una recesión en Brasil, que Brasil no compra menos. También tenemos en lo que es la obra pública. Acá se dejó de pagar obra pública en agosto del año pasado. Eso lamentablemente hubo que poner al día, ir pagando, y ahora empieza a reactivarse la obra pública, que rápidamente va a tomar mano de obra
Así que con eso Pero creemos que nosotros... pobreza estructural, pobreza Sí. estructural, vamos a hablar con propiedad. Cuando se habla de los índices de desempleo, no se está hablando de la pobreza estructural, se está hablando de la gente que pierde su trabajo y que en todo caso a posteriori claramente entrará en las líneas de pobreza. Vos me preguntabas, Silvia, ¿cuándo fue la última estadística? Fue en 2015. Tengo acá el informe justamente de cómo fue, y fue en el tercer trimestre de 2015 se ubicó el 5,9% del índice de desempleo. Pero también sabemos que no eran cifras reales, no, Cintia. bueno, eso puede ser puesto en cuestionamiento, pero no podemos mezclar pobreza estructural con desempleo, con índice de pobreza, porque si no estamos confundiendo. El país no crece prácticamente hace 5 años. No es cierto, lo dijo Todesca, el país el año pasado creció un 2%. Solo el año 1. Estamos hablando de un 1%, bueno, no es cierto. celebremos que tenemos ¿Y el mercado, datos estadísticos? ¿Qué inversiones van a venir a este país, como escuchaba hace unos días, si no hay consumo interno? Retrocedimos 10 años, la ecuación de desempleo está puesta en el país, no hay mercado interno. Entonces ustedes que hablaban de pobreza cero, porque usted fue candidato con un discurso de pobreza cero, corríjame si me equivoco. Sí. Efectivamente. ¿Qué pasa con la pobreza cero? Carolina, por favor. Bueno, a ver, señores, perdónenme, yo no puedo creer que ustedes pretendan que vamos a entrar en la pobreza cero con 6 meses. Pero ese fue el discurso de campaña. Pero no importa, pero en pobreza cero vos no llegás en 6 meses, pero Cintia. retrocediste 10 años, podrías haber mejorado. Pero hay que ser un poco más justos. Pero podrías haber mejorado en estos 8 meses y retrocediste 10 años. Acá hablamos, permiso, acá hablamos de empleo industrial, hablamos de obra pública, hablamos de pobreza estructural. Yo voy a decir lo que a mí me dijeron, aunque a alguien no le caiga a lo mejor muy simpático, en Washington, en el Council of America. Fuimos un grupo, preguntamos, ¿cuándo creen ustedes que puede haber inversiones en nuestro país? Esto pasó hace 3 meses. Y me contestaron, cuando los capitales argentinos que estén en el exterior vuelvan a la Argentina a invertir. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos el diagnóstico. Nadie, me parece, con el respeto por todos, mejor que Arroyo para saber exacto y dar exacto cuál es el diagnóstico de la pobreza estructural que tenemos. Pero nos guste o no, esto no tiene signo político. A partir de ahora, lo que hay que hacer es tratar de pensar... Perdóname. Si a vos te hace feliz decir que estamos peor, yo creo que no. No, es un dato de la realidad. Porque cuando veo las cifras que se robaron, digo, la verdad estamos mejor. Pero digo, por eso te digo, cuando veo las cifras de la realidad, que es la plata que se robaron y que podría estar aplicada a la Argentina, digo, estamos mejor. No mezclo, es la verdad. La plata que se robó, explicarle a la gente concretamente, la vicepresidenta que está procesada. Hoy, perdóname. ¿Quién? La imputaron a la para explicarle a la gente esta plata, un minuto. Esta plata, para explicarle al otro lado, esta plata, ¿no? De la que se habló el fin de semana, de la que se habla durante toda la semana, que hacíamos mención al principio del programa, tiene que ver con un pedido de un fondo buitre, el MNL, del año 2013, que se llama Discovery. Concretamente, el de buscar descubrimiento. Ese sabía que estaban buscando eso para apretar de alguna manera a Argentina, información, si no pagaba. Es la que desde el estudio de abogados contratado por el gobierno argentino se le entrega al gobierno argentino llamando la atención, che, señores, está pasando todo esto. Por eso es que piden que se busque la plata, porque aparentemente la plata del pago está ahí, está saliendo del Estado. ¿Quién dice eso, Muni? ¿Quién dice ahí te está explicando ¿Dónde está esa información? No, porque las cifras del desempleo son cifras oficiales del INDEC. No, estamos hablando de la problema es que la unión entre la corrupción y lo que le pasa al país. No son supuestos periodísticos. Vos tenés probado que se Cintia. Sí. No, son informes de Estados Unidos. No. Recabados de los bancos. Son versiones periodísticas. Bueno. Señores. Yo quiero saber, a la diputada de Neuquén, preguntarle, a ver, ¿usted cree que de verdad esto es como dice Cintia? ¿Que es una cuestión de que ahora de verdad estamos peor o que es algo que arrastramos? A ver, yo creo, es mi posición y no hace falta ir a Washington a que me cuenten o a Estados Unidos. La realidad es cuando yo voy a ir igual, ¿no? La verdad no lo tomo como es que está menos, porque cuando uno dice fui a Washington parece que hay que pedir disculpas. No, la verdad que abrevo de organismos internacionales información. Y si pero además el Council of America ha ido todo funcionario kirchnerista. Exactamente. Si usted me permite, con todo respeto, mientras usted habló, yo no le interrumpo, lo que te quiero decir pero es... como usted me dijo, no necesito ir, yo me veo en la obligación de contestarle. Si quiere, diga lo que, lo que me parece a mí, y usted diga lo que a usted le parece. Lo que yo considero es, en un modelo económico donde el motor de la economía no es el empleo, sucede esto. Veníamos de un modelo económico donde el motor de la economía era el empleo y todo giraba alrededor de eso, con un consumo interno fuerte, con un mercado fuerte. Bueno, tiene que ver estos datos, estos mismos datos que da el INDEC, que establecen una desocupación, son los mismos que dicen que la Argentina creció el año pasado. Ahora, vamos al otro punto de la corrupción. Nosotros tenemos un problema
que necesitamos en la política generar una renovación con respecto a este tema. Tenemos a un López en el Frente para la Victoria revoleando bolsos por arriba de 9 millones. Eso ahora quedó chiquito, López. Primero quedó chiquito Vudú, ahora quedó chiquito 9 López. millones de dólares revoleando López. Tenemos a Niembro llevándose 20 millones de dólares, robándose 20 millones. Yo en mi provincia, un caso que no tiene que ver ni con el Frente para la Victoria, ni con el PRO, Movimiento Popular Neuquino, el directorio se roba 42 millones de dólares. Digo, hay un problema concreto y en este caso yo fui parte de la investigación, están procesados y condenados el directorio del Banco Provincia. ¿Qué quiero decir? En todos lados tenemos un problema estructural. No son iguales. Digo, lo que tenemos, uso ese ejemplo por favor. Digo, para tener ejemplo de todos los partidos, lamentablemente, con tristeza, me parece a mí que tenemos que generar una renovación. Los proyectos políticos no son malos. Lo que pasa es que hay algunos políticos que se aprovechan de cada uno de esos proyectos políticos, sean más de derecha, más de izquierda, más de centro. Bueno, esto es lo que nos está sucediendo y hace falta en la justicia, en la política, una renovación, como también hace falta en la justicia y en los gremios una renovación urgente. Intendente, lo escucho. Bueno. Ya que usted fue el centro de la noticia durante muchísimo tiempo. Realmente no coincido comparar Niembro con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación con 9 millones de dólares. 150 millones de pesos a valores actuales, ¿no? Revoleándolos en... Bueno, de todas maneras no nos gusta que nada sea turbio. Porque parece que una corrupción desplaza a la otra y como que se justifica la corrupción de parte del Estado. Los números, por supuesto que siempre impactan, pero detrás de los números sobre hay los gente... $50.000 de Michetti, detrás de los números se está investigando y se pusieron a disposición de la justicia. Y está bárbaro que la justicia todo está a disposición de la justicia. Y eso no quita ni una cosa ni la otra. Todo no quita que López sea un corrupto. Justamente todo está a disposición de la justicia. 10 Michetti, 400 Michetti. Pero pongámoslo sobre la mesa cuando hablamos, porque entonces no es lo que está mal. Entonces la respuesta es que no es culpa del desempleo de la corrupción. No podés querer tapar la corrupción con otro caso, porque ¿sabés qué pasa? No, al revés. Que detrás de estos números está la pobreza de la gente. Yo te invito a que recorramos General Rodríguez y veamos, o los municipios del conurbano, y veamos lo que dejaron los 12 años de maravilla que vos describís. Y veamos ahí la gente. Seguro no 10% si querés, de te muestro cómo están seguro las escuelas, no 10% te muestro cómo recibimos los hospitales, te muestro cómo el 80% de la gente no tiene agua, seguro no tiene cloaca, un mercado cómo tengo interno 8.500 cuadras de tierra, cómo está la ruta. Esa es la realidad. La realidad se palpa en caminar el territorio, en estar en contacto con la gente. Los números son una cosa. La pobreza, ¿querés? Vamos, vayamos, pero por supuesto. Pero yo camino, lo que pasa es que cuando uno camina el territorio tiene que hablar con los trabajadores. Detrás de cada uno de esos números hay vida, hay gente que pasa mal. Por eso. Y la pobreza duele. Políticas públicas y esta pobreza, vos no podés decir que es de ahora. Esto viene de muchos años. En 12 años vos creés que se hizo maravilla. ¿Cuándo hubo 10? ¿Vos creés que en un municipio como el mío, con 80% de la gente sin agua, el 80% sin acceso a cloaca, con las escuelas públicas destruidas, con el hospital que no tenía ni guardia de terapia intensiva de pediatría? Decime si a vos hicieron bien las cosas. Pregunto, y lo mismo pasa. Perdón, un minuto, por favor, te pido. Parece que querés discutir y no querés discutir la realidad. Y la única verdad es la realidad. Pero esto no se sale con discusiones. Un minuto. Perdón, la realidad son 10 puntos de desocupación. Perdón, señores. La realidad es la gente que sufre y que la pasa mal. Es la pobreza, que viene de muchos años, ni de 12 ni de 20, viene de muchos años. Yo te pido que lo escuchemos justamente. Yo creo que, me parece, cuando uno ve estas discusiones, cuando se plantea la antítesis entre la situación social y económica difícil que heredó el macrismo y que uno puede cuestionar las consecuencias porque están ahí, nadie discute el diagnóstico, todos coincidimos con que la situación está peor y enseguida aparece el tema de la corrupción del kirchnerismo. Son dos cosas innegables. El macrismo heredó una situación difícil y la empeoró. Y por otro lado, no han gobernado 10 años y hay hechos de corrupción evidente. Ahora, en el medio de todo eso está la sociedad y los problemas de la gente que no están en la agenda. Sí. ¿La empeoró o la blanqueó? La verdad, lo pregunto honestamente, ¿la empeoró la situación o la blanqueó? Mira, yo quiero poner un ejemplo en relación con las medidas que se han tomado y que nosotros hemos vivido. No se tardaron horas en trasladar a los sectores concentrados del campo decenas de miles de millones de dólares. Y estuvimos 2 meses en el Congreso para discutir una ley para trasladar 300 pesos de devolución del IVA. Es decir, en una situación difícil y complicada no se tiene la potencia. ¿Puedo hacer una pregunta? No se tiene la no se tiene la potencia, la sensibilidad, la preocupación para atender esa agenda social. Se discute el diagnóstico, pero cuando se debería empezar a proponer respuestas a esa realidad, enseguida aparece la corrupción de los 10 años anteriores. Ahora, esto lo que estamos viendo es justamente... Porque la sociedad
una parte macrista, otra parte esquinerista. Ahora, la mayoría... No somos ni macristas ni kirchneristas. Sí, tenemos que discutir los problemas de los sectores más pero no puede haber sido que se le... Hago preguntas. Acá sabe que hay que poner adelante de todo esto a la Argentina. Está bien, y hay que dejarse... Pero no puede ser que se le haya trasladado. ¿Sabe qué? Un momento, intendente. ¿Sabe qué? La Argentina es esto que vemos acá atrás. Es la realidad. Es este acampe del que formó parte Daniel, en donde en la puerta del Ministerio de Trabajo, concretamente se hizo una acampe a partir de las 10 de la noche hasta el mediodía de hoy, reclamando trabajo. A ver, lo veo todos los días. El día 10 de diciembre, cuando me senté en el municipio, abrí las puertas del municipio y atiendo a los vecinos a partir de las 6 de la mañana. Los mayores reclamos que tengo desde el día 10 de diciembre, no empezaron de ahora, desde el día de diciembre, no es que cambió mágicamente del 9 al 10. Desde el día de diciembre es la falta de empleo. Entonces te lo digo porque lo vivo todos los días. Un segundito, Arroyo, por favor. Entonces tenemos que trabajar fuertemente desde la política para Intendente, yo sé que usted es muy apasionado, pero le pido por favor que respete a todo el resto. Yo creo que el gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, muy complicado, pero le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados. Lo distinto de ahora respecto del año pasado son dos cosas. Que la inflación se aceleró más, no es que hay inflación ahora y antes no, pero subió claramente. Y en segundo lugar se paró la construcción del textil, se pararon las changas. La Argentina es un mundo de changas, el conurbano es alguien que tiene un plan social, además una changa. Ahora, es gravísimo lo que estás diciendo, Daniel. La Argentina es un país de changas. Absolutamente es eso. Es tremendo. Bueno, eso es lo que se paró. O sea, esa es la realidad de la que hablan ustedes, que nunca cambió. A mi modo de ver, el error de diagnóstico del gobierno es creer que esto se resuelve de afuera, que vienen inversiones y que derrama sobre el empleo. Exacto. Las inversiones, en mejor de los casos, conseguirá para soja, para minería, para el sector financiero, y acá hay que mover la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Sin un Estado que mueva, que inyecte dinero, va a ser difícil que esto cambie. Ahí me parece que viene el debate de cómo lo hacemos para adelante, ¿no? Ahora te voy a preguntar, y va a quedar pendiente, si el Estado puede o inyectar. Quien habló en el día de hoy, concretamente del desempleo, conociendo las cifras del día de ayer, fue el presidente Mauricio Macri. Vamos a repasar qué es lo que decía en el día de hoy. Yo entiendo que salir de tantos años de populismo no es fácil, pero no hay duda que de populismo se sale con menos populismo. Si realmente nosotros tenemos un compromiso con crecer, con desarrollarnos, con derrotar la pobreza, eso se logra diciéndonos la verdad, se logra como estamos haciendo, teniendo un instituto que da estadísticas claras de cuál es el desempleo, cuál es la pobreza, cuáles son los datos reales de la economía. ¿Cuáles son los datos reales de la economía? Le dejé pendiente una pregunta a Daniel Arroyo, si hoy el Estado podía inyectar. Tiene que inyectar, tiene que expandir, no es el ajuste, la manera de resolver. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con los recursos que tiene? Pero no solo es un tema de maquinita, es un tema de poner el acento en esas áreas. Hoy la política social en su conjunto son 120.000 millones de pesos. No es que faltan recursos. Para mover la obra pública, no es solo un tema de obra pública. Pero teóricamente empezaba ahora, ¿no? Necesitamos ir a obra pública de pico y palo. O sea, si hay 2.800 kilómetros de ruta en Argentina, va a ser bueno para conectar a Argentina. Pero el pibe que no tiene secundaria completa no va a trabajar si no se hacen veredas, si no se hace cordón. Claro, en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, a falta el timbreo del fin de semana, que a través del teléfono, ¿no? En esta máquina, es la voz grabada de María Eugenia Vidal, que dice, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Te llamo para avisarte que ya se está reactivando la obra pública, y así te llaman 3, 4 veces. Y es real. Yo te puedo contar y para transmitirle a la gente que es real. Nosotros llevamos adelante en el último mes 4 procesos licitatorios. 2 hospitales municipales, uno oftalmológico y uno odontológico, plazas y lugares de esparcimiento y mejoramiento de hábitat en los barrios. Estamos trabajando en proyectos de cordón cuneta, de vereda. Viene un aporte importante de la Nación en obras públicas y el Fondo de Infraestructura Provincial ya se vuelca, que se volcó a los municipios, ya se pone en marcha. Confiamos fuertemente en que la obra pública va a ayudar muy para cortito reactivar. Y vos cerrás después. Lo mismo está sucediendo en la provincia del Chaco, también se reanudó el gasoducto, también el famoso gasoducto de la autovía 16, hay 4.000 viviendas que se van a redeterminar el precio y inmediatamente empezará la construcción, o sea que se está moviendo la obra pública. Y con respecto a la ciudadanía, quiero decirle que el reaseguro que tiene, más allá de las diferencias políticas y los apasionamientos, o esta grieta parece ser, es la institucionalidad. Hoy tenemos las instituciones funcionando, tenemos la Corte Suprema de Justicia con la plenitud de sus miembros, el Congreso, recién con el diputado acá, Darío Martínez, estábamos asistiendo
a la exposición que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, en lo que es una obligación constitucional que tiene de ir a rendir cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Así que dejemos todos estos casos de corrupción para la justicia, que representa el pasado, hagámonos carnos de este presente, como decía el diputado. Adhiero en esta renovación, tenemos que renovarnos en dirigencia y también en la manera de pensar. Por favor. Porque a veces una nación... Necesito que cierre, porque tenemos que ir a otro tema. La verdad que lo único que gana lugar en la agenda en relación con las políticas de empleo tiene que ver con la inversión extranjera que supuestamente iba a venir en el segundo semestre. Tenemos asegurado 35.000 millones de dólares para el año que viene. Lo dijo hoy el ministro. Hoy las charlas están paradas, como decía Daniel Arroyo. Lo que hoy se necesita es inyectar dinero desde las partidas presupuestarias, así como tuvieron tanto desenvolvimiento en liberarse de cantidad de recursos para los sectores concentrados de la economía, tienen que declarar la emergencia social, generar un plan de obras públicas extenso que hoy no alcanza y constituir una mesa de diálogo, porque esto no lo vamos a resolver si no se sientan los empresarios, si no se sienta la iglesia, si no se constituye un comité de crisis, porque lo que estamos viviendo es una crisis de proporciones, 10% de desocupación, 35% de pobreza y una economía parada. No la va a resolver ningún gobierno, sino todos los actores los convoca y nos podemos encontrar un punto de acuerdo. Muchas gracias. Daniel Méndez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Señores, a ver, lo decíamos en la apertura del programa, los números, en el caso de hoy, el paro docente, 90% de acatamiento. Hay personas que hablan de hasta el 95% de acatamiento. 9 millones de chicos que hoy estuvieron sin clases. El primer paro nacional docente contra Mauricio Macri en el día de hoy. 9 millones de chicos sin clases. Los docentes realizan un paro a nivel nacional. Lo hacen para exigir la reapertura de paritarias. Según dicen, el aumento que recibieron a principio de año fue absorbido por la inflación. La medida afecta a 9 millones de alumnos en todo el país. 9 millones de chicos sin clase. Es la primera huelga general del sector contra la gestión de Macri. Ya podemos decir que es del 90% en todo el territorio del país. O sea, es un paro donde la docencia se ha expresado claramente contra la política educativa del gobierno y reclamando la reapertura de la paritaria salarial. Estamos reclamando la reapertura de las paritarias, que al revés de lo que dice el ministro Bullrich, que no ve motivos por los cuales los docentes tenemos que parar. La paritaria sigue abierta y seguimos discutiendo en la parte no salarial. En lo salarial nosotros establecimos un mecanismo de automatización que va a llevar el salario arriba de los 9.000 pesos y casi a los 10.000 en el mes de enero. Evidentemente él no vive con 9.800 pesos que gana un maestro de grado. Sus 115.000 pesos de salario le permite tener una vida holgada, de millonario, mientras un trabajador de la educación tiene que rascar la olla hasta el último día del mes para poder sobrevivir. El presidente, que durante la campaña sostuvo que queríamos maestros bien remunerados, está garantizando que no haya ningún docente debajo del mínimo vital y móvil. Lo que al ministro le parece suficiente es que un docente viva con un salario que es menos de la mitad de la canasta familiar. Esas declaraciones son ofensivas para la docencia y la docencia le ha respondido con un paro de más del 90%. ¿Hasta cuándo sin clases? No voy a hacer la pregunta que nos hacemos siempre, cuánto les importan los chicos en el futuro del país, ni a los maestros ni a los ministros. Pero inevitablemente, me estaba recordando mientras hablaba con ustedes que una vez un sindicalista me dijo, siempre hay que ir, pero nunca hay que cerrar las puertas. Y la verdad que escuchando recién todo el informe, daba la sensación como que se habían cerrado las puertas. Es decir, un ministro que dice, acá no se discute más esto, entonces nos quedamos sin clases. Per secula seculorum. Buenas tardes, ¿no? El secretario. Ay, perdón, sí, es que como lo habías... Perdón, por favor. Lo saludamos en el secretario general de CETERA, perdón, sí. Discúlpame. Secretario gremial, mañana hay clases. Yo el lunes voy a estar dando clases hay. Le preocupa al ministro los días de paro. Yo quiero llamar la atención ahí. 11.000 chicos sin vacantes en las escuelas de la ciudad que no tienen clase de hace 100 días. Hábiles desde que empezaron. Pero bueno, esperemos que no se cierren las puertas, porque el aumento, bueno, como lo dijo, eso está perfecto, 10.000 pesos es el salario de un docente, es poco. Es poco. En promedio el aumento fue del 35%. Y la inflación, dicho por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Rodríguez Larreta,
va a ser de entre el 45 y el 50%. Entonces no es abrir o cerrar la paritaria como si fuese una puerta. Lo que estamos discutiendo es si aceptamos que los maestros pierdan 15 puntos en un año o no. Nosotros no lo podemos aceptar porque ya están faltando docentes en la ciudad de Buenos Aires. Yo les quiero decir que en mi propia escuela donde doy clases no hay docentes que vengan a cubrir los cargos de los docentes que se jubilan. Quedan cargos vacantes, de hecho estamos convocando a estudiantes. O sea, ¿porque no siguieron el magisterio? O sea, ¿porque no quieren ser maestros? Claro, no hay quien... hay un camionero se jubila y hay otro camionero. Un periodista se jubila. Bueno, docentes no hay. Esto lo saben, es oficial. Gravísimo. Claro, es gravísimo. Estamos convocando a estudiantes del profesorado. Pero lo ideal es mejor un estudiante del profesorado que nadie. Pero lo ideal es que sean profesores. De manera tal que si no suben los salarios, si no reflexionamos todos, se puede profundizar una crisis educativa que creo que ninguno de los que estamos acá queremos. Porque, como dice Arroyo, si hay un universal que todos queremos es la educación. Si queremos para nuestras familias algo es que se eduquen, de manera tal que nuestra intención es no perder poder adquisitivo. Y una reflexión más y termino con esto. Estoy viendo algo grave en mi escuela, por ejemplo. Hasta el año pasado... ¿Dónde está tu escuela? En Soldati, en Martínez Castro 3030, a la noche doy clases de geografía. Hasta el año pasado nosotros tenemos comedor. La mitad de los chicos se quedaban en el recreo y la otra iba al comedor. Este año todos los chicos van al comedor. Este año no llegaron las netbooks de Conectar Igualdad. Y algo grave sociológicamente, no la están reclamando. Y me preguntan qué hay de comer hoy a la noche. Sí, bien. Es durísimo. Preguntarle a Martínez, creo que esto es una deuda de usted por parte del Frente para la Victoria, ¿no? Lo preguntó. Lo de las netbooks, la discusión con toda la educación. Yo me parece que hay planteos donde queda mucho para hacer. Y no es solamente en la educación inicial y secundaria. Nosotros tuvimos a los rectores de las universidades que no les están llegando las partidas. No partidas aumentadas. No, pero hablemos de los contenidos, de este año. De lo que le preguntó Mumi, porque si no nos vamos. Preguntemos, ¿qué pasaron estos últimos 12 años? También de quién fue la culpa. De que, digamos, no se hubiera puesto una mirada a lo mejor un poco más preciosista, discúlpeme el término, sobre la importancia de la educación. ¿O se descompuso también en los últimos 4 meses? A ver, yo lo estoy planteando. Creo que hay una materia pendiente con respecto al nivel salarial de los docentes. En cada provincia, en mi caso en la provincia, se resuelve esa discusión. Ha habido discusiones más cuantitativas que cualitativas. Creo que hay una materia pendiente tanto, por lo menos le hablo del ejemplo, yo nunca fui funcionario nacional, le hablo del ejemplo de la provincia. Tampoco fui funcionario provincial, pero digo, hay una discusión ahí pendiente de no animarnos a la doble escolaridad, de no ir a competirle en contenidos a la educación privada. ¿Dice usted? Sí, por supuesto, yo soy de Neuquén, ahí donde viví hasta marzo, que juré acá en el Congreso. Digo, lo que está sucediendo ahora es que a sumarle a esta deuda nos está pasando que, por ejemplo, en la universidad de mi zona, el turno noche no lo pueden dar más porque no pueden pagar la luz. Y eso también es. Estamos hablando de una universidad, diputado. Yo no le puedo dejar de mencionar esto. Lo discutíamos también el otro día. Acá hay chicos, ¿no?, que tienen hambre. No, pero estoy hablando del concepto de la educación y el valor que le das a la educación, que debería ser primordial en cualquier plan de gobierno. A eso me estoy refiriendo, en cualquiera de los niveles. No, yo creo que hay un punto favorable. Yo creo que la escuela es lo único universal que hay en la Argentina, es lo único que tiene legitimidad. El chico se queja de lo que aprende, pero sabe que en la escuela está cuidado. El padre se queja de lo que pasa, pero entiende que cuando el chico está en la escuela está cuidado y hay que cuidar a los docentes. La Argentina se reconstruye si el sistema educativo empieza a funcionar. Es claro que quedó el nivel salarial por debajo de la inflación, evidentemente, y hay que hacer reformas seguramente con la escuela secundaria. Pero hay un punto favorable y es los sectores pobres creen en la educación como esquema de movilidad social. ¿Siguen creyendo en eso? Absolutamente. El padre que está mal, que la pasa mal, llega y le dice al hijo, estudiá, ponete las pilas. Aún en la peor situación, en una crisis de fin de año donde alguien va a saquear porque está sacado, llega y le dice, estudiá, ponete las pilas. El padre piensa, si no lo hago yo, lo hace otro, pero la verdad, lo que le transmite al hijo es eso. Hay que reconstruir desde ahí y me parece que todos deberíamos poner eje en la educación. No hay mucho. La forma de mejorar en la vida es estudiar y trabajar. No vender droga, no ir por el costado. Eso es empoderar a la escuela. Acá dejamos el tema de la educación, pero me gustaría que vos cerraras el bloque. Me parece que hay que abordar inclusión y calidad para adelante.
llegamos a un punto que si no se invierte más, vamos a tener que optar entre que entren y no aprendan, o que no entren y aprendan. Y para nosotros no es inclusión o calidad, es inclusión y calidad. Para eso más presupuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 6:30 casi, ¿eh? 6:30. ¿Le parece? Hora de pausa. Ya volvemos con ustedes, segundos nada más. $492.580.000 millones no es un de número dólares. de la quiniela, ¿eh? No, es un premio de loto tampoco. Podríamos jugar. La verdad que podríamos jugar con estos números. Sí. Estos son los números que dan en total de los giros al exterior relacionados al kirchnerismo, lo que pudimos saber a través de menciones periodísticas, como dice Silvia, y una extensa investigación que dicen otros tantos, y son, a ver la otra placa, recordemos la que veíamos al principio del programa. En fin, 6 las causas que complican a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el día de hoy, lo contábamos también al principio de Zona de Investigación, el doctor Marijuán pidió la indagatoria no solo de ella, sino también del exministro de Economía, Axel Kicillof, por omisión y otra cosa más. Yo no recuerdo concretamente, a ver, perdón, me voy a fijar, pero quiero leer textualmente. Encubrimiento, esa es la palabra que dice justamente en el pedido, encubrimiento y omisión, tanto para la expresidenta como para el exministro y creo de que Economía. también para la Procuradora General del Tesoro, ¿no es cierto? Claro, está con... No sé si consta el pedido de indagatoria también todavía para ella. ¿Qué fue lo que dijo Casanello? Todavía no va a tomar este tipo de medidas, pero el pedido ya está hecho. Vamos a repasar qué es lo que sucedía en el día de hoy. Otro problema para Cristina Kirchner. CristiLeaks. El fiscal Marijuán pidió la indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Axel Kicillof dictó la prohibición para salir de la República Argentina. ¿Qué son los CristiLeaks? A pedido de la justicia de Estados Unidos, 7 bancos internacionales aportaron información confidencial sobre los movimientos bancarios de personas y sociedades vinculadas a la ruta del dinero K. Fueron enviados a destruir, pero hubo alguien que recuperó todo. Son los CristiLeaks. Twitter de Cristina Kirchner. Revelan que Cristina ocultó movimientos por casi $500 millones. Dice Clarín sin un solo documento a nombre de CFK. Porque no existen. La Nata no califica para mí como periodista. Vamos a demandar a Nicolás Wiñaski como periodista y a la Nata simplemente por las injurias y calumnias que esbozó. Nosotros no hablamos de las empresas de Cristina, hablamos de empresas de gente vinculada a Cristina, que Cristina deliberadamente ocultó. Twitter de Cristina Kirchner. Nuevo episodio del periodismo de guerra. CFK ocultó transferencias al exterior, en título catástrofe. En la nota, ni una sola mención a transferencias ni cuentas Kirchner, porque no existen. Yo creo que sería importante para todos y para el juez que toque saber si su situación psicológica es estable. ¿Cristina acorralada? En estas discusiones, cuando uno ve, dice, santo Dios, las cosas que hemos escuchado, solamente en ese informe. El abogado de la presidenta diciendo que Jorge Lanata no es periodista, Jorge Lanata diciendo que se fijen a ver cuál es el estado psicológico de la presidenta. Señores, seamos un poco más serios porque este tema es gravísimo. Es gravísimo. Y a mí me gustaría, Darío Martínez, vos hiciste hoy una presentación, o ayer creo, sobre los Panama Papers. Lo que quiero mostrar con esto tiene que ver con esta corrupción tremenda que castiga y destroza al país. ¿Y cómo lo ven ustedes? Vos estás viendo la parte anti-Macri. No, a ver, yo juré el 1 de marzo y a los pocos días se hizo público un delito que lo vimos todo y yo como funcionario estoy obligado a hacer una denuncia cuando tomo conocimiento de un delito. ¿Cuál es el delito? Evasión y lavado del presidente. Lo denuncié por eso la carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal y es lo que está investigando el juez y el fiscal. Y ayer, en el día de ayer, amplié la denuncia demostrando, no con documento periodístico, sino con documentos formales del gobierno de Sao Paulo, de cómo operó y cómo hizo inversiones millonarias Flex Trading en Brasil. Esa sociedad que según el presidente nunca operó, no funcionó, la habían armado pero no iba a tener una actividad, no tuvo cuentas bancarias. La verdad que en Brasil sí operó, hizo negocios millonarios en dólares con ellos mismos porque le compró acciones a Sogma Americana, también vinculada porque el vicepresidente de Sogma Americana de Brasil era Mauricio Macri, y en el lapso de un mes colocaron esa plata, el mismo dinero, en 3 sociedades más.
Mega, Martex e Itron. Yo lo que demuestro es la ruta de ese dinero a dónde fue parar. El destino claramente se lo acerqué ayer al juez, repito, no con documentación periodística ni con interpretaciones mías, sino con documentos formal del gobierno de Sao Paulo. Ahora, el origen hay que preguntárselo al presidente. Para volver al tema concretamente de la denuncia presentada en el día de hoy. No, está bien. Para terminar con este tema, digo, todo pero... esto, yo la verdad no soy un especialista, pero no he visto un solo papel real más que especulaciones periodísticas, y yo trato de... No, es que tiene razón en los tweets, ¿eh? En ningún momento se habla de las cuentas directamente que estén a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, ni que diga Kirchner de apellido. Lo que dicen es que están vinculadas directamente a Lázaro Báez y que el nexo entre Lázaro Báez y la expresidenta ya está demostrado, así dice la causa. O sea, por eso digo, es llamativo que hoy, por ejemplo, el GRAS se amplió la denuncia donde sí, Mauricio Macri aparece, no es que no aparece en el papel, aparece en el documento formal. Intendente, ¿qué opinión le merece esto? Y por supuesto, para responderle a... Yo creo que todas las personas públicas y aquellos que hacen política y ocupan un cargo tienen que estar a disposición de la justicia. Es la primer medida y nadie se tiene que ofender cuando uno lo investiga. Todos los actos de gobierno, desde el inicio hasta el final de un mandato, y lo antecedente y todo. Hay algo que está... Es la primera medida, discúlpame que termino. Y después creo que, algo debe tener el fiscal en sus manos para llamar a indagatoria, porque no creo que lo haga por haber sintonizado. El fiscal no puede llamar a indagatoria. Para proponer el fiscal no llamó a indagatoria, no desinformemos. Para proponer al juez... El fiscal propone. Algo debe tener, porque no creo que el fiscal Mario Juan actúe por sintonizar un canal de televisión y en función de eso llame. No, esperemos que la justicia no haga eso porque me muero. Si queremos que la justicia está con un control remoto. Bueno, pero cada tanto pasa, no es la primera vez que a la presidenta la acusan de encubrimiento. Pero está bien, y está bárbaro que cada cual tenga la posibilidad de defenderse y que lo llame indagatoria. No es, el que te llame indagatoria no quiere decir ni que estás procesado, ni que estás, ni que sos culpable, o que te proponga llamar indagatoria. No es lo mismo. A ver, vamos a poner, chicos, para que no se peleen más. El fiscal le pide al juez que por favor llame indagatoria. Aquí sí no, y a la expresidenta. ¿Está bien? En la etapa procesal, y está bien, es lo que debe ser. Pero la etapa procesal de la acusación... Y nadie se tiene que enojar porque te llamen a... No, pero si nadie se enoja. De hecho, Cristina, frente a todas las situaciones, se presentó en tribunal, o sea que me parece que no es una cuestión de enojo, es una cuestión de persecución política. Esa es la diferencia. Es una cuestión de persecución política. Carolina. No, pero es evidente. Cristina acorralada, 6 causas. ¿Puedo hablar? Así como decís vos. Estoy hablando yo. Es una cuestión de persecución política. Bueno, ya está. Pena, te juro cuando te escucho, porque sé que sos bien intencionada. Si vos tenés un sistema que siempre da lo mismo, es porque el sistema existe. Si vos tenés un sistema de obra pública... ¿Qué sistema siempre da lo mismo? Perdón, te estoy explicando cuál es. Mira, si a vos tenés un señor que se ocupó de ser, por decirlo de alguna forma, el mayorista de obra pública de la provincia de donde es la presidenta. Cartelizada absolutamente. Absolutamente. Que cobraba por adelantado el primer adelanto para obras que no se realizaron. Que ese señor le hizo el monumento funerario más grande que tiene el país a un expresidente como Néstor Kirchner. ¿Qué tiene que ver con la yo te voy a contestar. Entonces, si a vos se van dando una serie de ítems que se van cumpliendo, pareciera ser que la expresidente tenía una cercanía, digamos, bastante profunda con esa persona que está acusada. Esa persona es la que está acusada en las cuentas. ¿Eso para vos le incrimina? ¿A quién? A Cristina. Por supuesto, porque ella es responsable de todos nosotros. Esa asociación? Era la presidenta de la nación. La que estás haciendo vos. Era la presidente de la nación. Y le dio, no le estoy haciendo. Entonces te pregunto de nuevo, ¿la incrimina? El monumento funerario de mi papá lo pagamos nosotros. ¿Qué tiene que ver? No lo pagó mi mejor amigo. Pero tu vida no está en discusión, Carolina. Te estoy preguntando, ¿es la incrimina esa relación? Perdón, tu vida en lo que está en discusión es que vos defiendas un modelo, que te lo digo, Cintia. Yo te diría que me atrevería a decir que no tengo dudas de tu honestidad. Bueno, no sigas defendiendo a los que han sido tan ladrones. Déjame que yo por favor, sé dónde está mi ética y que a qué defiendo. Te pregunto de nuevo. Es muy duro. Dejás de ser periodista para ser periodista ideóloga. Pero eso es una opinión tuya y te la respeto. Es la de toda la gente que te ve. Vos defendés al macrismo. Está bien, yo también te lo respeto. No defiendo al macrismo, defiendo la decencia. Defiendo cualquier cosa que no haya estado contaminado con el kirchnerismo, que devastó nuestro país. A ver si queda claro, eso es lo que yo defiendo. Al señor Mauricio Macri, la última vez que lo vi fue hace 4 años
cuando tenía un programa de cable, todavía no me habían prohibido del todo los Kirchner, y le hice un reportaje. Así que yo no defiendo ni al macrismo ni a ninguna persona. Defiendo la decencia. ¿Sabés por qué? Porque puedo responder por eso. ¿Vos crees que Cristina no es decente? Pero absolutamente. ¿Qué argumentos tenés para decir todos eso? Los que, mira, todos los que hemos venido conversando. Todos. No me descalifiques a mí para responder. Es una mujer que tiene mi misma edad, que siempre trabajó. No te compares con Cristina, ¿qué por tiene favor, que ver? Cristina que es una siempre periodista, vos sos una trabajó periodista. vinculada a la función pública. Que desde los 17 años se supone que trabajamos los dos, y ¿sabés qué es lo que pasa? Yo no puedo creer como trabajando en la función pública se hizo tan millonaria. Porque de abogada exitosa no le conozco un solo caso. No, estoy diciendo lo que pienso. No la condena, vos me hiciste pero una la pregunta prensa y yo sí te la condena. Creo que ella no se puede haber hecho millonaria trabajando para el Estado. No, perdón. Daniela, las provincias más que por el Estado. Silvia, usted viene de una de las provincias más castigadas, ¿no? A nivel país, y de hecho yo creo que también los números del INDEC se refieren a ella. Y uno escucha esta cantidad de plata, independientemente de un montón de cosas. Escucha esta enorme cantidad de plata que salió del país. Escucha los números de la pobreza. Presta atención a un montón de cosas. Camina por la calle y ve a la gente. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Porque la realidad es, como decía antes Menéndez, ¿no? El de Barrios de Pie, señores, se tienen que sentar, ponerse todos de acuerdo. Todos, no solo el gobierno, la oposición, o sea, sentarnos a todos juntos y decir, esto tiene que salir para adelante. Yo no veo otra cosa, porque es una enorme Argentina la que va por el medio, ni de un lado ni del otro, que estamos en el medio y que no podemos salir adelante. Bueno, yo te quiero contar y quiero contar a toda la audiencia que soy del Frente Cambiemos, pero de la Unión Cívica Radical. Por doctrina soy amante de la institucionalidad, creo en la división de poderes, así que tenemos que dejar que actúe la justicia. Si los jueces no son probos, son plausibles de juicio político, así que esa división de poderes, ¿no es cierto?, que la justicia determine quién es culpable, si hubo corrupción. Usted me está marcando algo que tiene que ser así. Es que justamente tiene que ser así. Es como cuando un diputado me dice, no, yo estuve 14 horas en el recinto. Está trabajando. Es el salto institucional y cuantitativo. Cuando tengamos más calidad institucional, vamos a tener más calidad de vida y vamos a tener menos pobreza en la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿saben yo qué quiero saber? A ver si ustedes se hicieron ricos en la función pública. Daniel Arroyo, ¿siempre trabajaste en la función pública o también trabajaste en la función privada? Mucho en la función privada, mucho en el mundo académico y mucho en la función pública. Yo me hice esta idea. Yo estuve 7 años en el gobierno. Sí. Firmé cheque por 118.000 millones de pesos, un montón de plata. Escucharon bien, ¿eh? Daniel Arroyo, viceministro. Yo vengo de una cosa religiosa, personal, quería ser honesto, pero además me hice esta idea. Mi capital es mi nombre, yo no quiero que nadie hable mal de mí, entonces tengo que hacer las cosas bien. Mi impresión es que la buena gente, el que tiene algo para perder, tiene que participar de la función pública. Claro. Cuando los buenos se retiran, quedan los vivos y los inescrupulosos. Si el buen tipo del barrio dice, yo no voy a ser concejal porque después qué van a decir de mí, de mi familia, y se corre, hace mal como cualquiera. En ese sentido me parece que por un lado hace falta que la buena gente participe. Lo segundo es que hay que tener organismos de control. Es evidente que en el kirchnerismo hubo un sistema de corrupción con la obra pública. Eso está claro. No tengo idea con la transferencia de giro al exterior, pero está claro que hubo un sistema de manejo de la obra pública que no se tradujo en hechos concretos. Y lo que es evidente también es que los organismos de control no funcionan. No funcionaban ni funcionan hoy en la Argentina, y entonces hay que hacerlos funcionar. Pero de verdad lo que necesitamos es que la buena gente se meta y participe de verdad en la política. Jugar, usted viene de la función privada, fue siempre... Sí, yo soy ingeniero civil y bueno, empecé a participar en el 2010. En el 2010, ¿por qué? Y por lo mismo que plantea Daniel, que hay que participar, ¿no? A mí me encantó lo que dijo. Hay que abrir las puertas de la gente, para que la gente participe en la política. El patrimonio más grande que yo tengo es mi nombre. Y yo muchas veces miro, no solamente a Cristina Fernández Kirchner, a los otros presidentes, digo, ninguno quiso pasar a la historia. Ninguno quiso pasar a la historia como un presidente. Sí, no te quiero decir cómo, depende del libro que leas. Como el proyecto político más distributivo de los últimos 40 años. Sí, le distribuyó a López, a Lázaro Báez. La verdad que Lázaro Báez en 20 años hizo multimillonario, fue bárbaro. El plan Progresar y el Procrear fueron los planes de vivienda de inclusión más importantes de los últimos 40 años. Todas las ideas maravillosas que alguien pueda tener, Silvia, se van al demonio ante la deshonestidad. Fueron políticas públicas. A Perón también lo acusaron de todas iniquidades. Alfonsín lo acusaron de iniquidades. Usted es dirigente radical. Usted tiene que contar cuando Alfonsín le inventó la prensa a través de la revista Somos y de Alfredo Leuco el negociado del BBC. Bueno, Alfonsín también tuvimos 14 paros generales. Te quiero contar, Silvia, no hace falta ser buena gente para estar en política. Y estuve trabajando de médico hasta marzo también. De la misma manera que Darío estuvo trabajando en Neuquén, yo estuve trabajando de médico. ¿También sos médico, Darío? No, yo no soy médico. Hasta marzo este año.
sea que lo que es también ese salto cualitativo, esa renovación dirigencial y hasta generacional que necesita el país, bueno, acá está el compromiso. ¿Y Darío, de dónde Yo estaba en el llano, como le decimos en la política, en el sector privado, y en marzo, el 1 de marzo, juré y asumí como ¿Y por qué entraste en política? No, siempre milité, siempre tuve la vocación de militante y respeto muchísimo, un poco contradiciendo lo que decías, lo que es un proyecto político. El proyecto político del kirchnerismo ha sido ejemplar. Recién hablábamos del 5,6% de desocupación. Yo te respeto eso, pero si vos tenés un proyecto político y ves la cantidad de corrupción que hay, se te cae. No, tenés que ver los medios de comunicación. Lo que te quiero marcar es que los proyectos políticos son muy distintos. El que teníamos y el que tenemos. A ver, Alfonsino tuvo un López revoleando. No, Michetti tampoco. ¿Qué tiene que ver? Alfonsino tuvo un López revoleando. A ver, si Michetti quiere ocultarlo, no denuncia que tiene la plata. O te pensás que tiene un cucurucho en la frente. No denuncia que tenía ese dinero, no tenía claro. Que investigue la justicia. López lo agarraron infragante con 9 millones de dólares. Entonces vos no decís que Alfonsín tuvo caso. Pero estamos hablando de que un hecho de corrupción... Alfonsín tuvo un López revoleando. Estamos hablando de que un hecho de corrupción no invalida un proyecto político. Como el flujo de dinero de las empresas de Macri. Por supuesto que como el flujo del dinero de las empresas de Macri no invalida el proyecto político de la derecha que está en este momento. ¿Cómo vas a decir que la corrupción no tiene ninguna consecuencia? La corrupción para el presidente no tiene ninguna consecuencia. Todas. Y bueno, y no es responsable. Y no es justo que se haga responsable de uno. A ver, escúchense un minuto. Pero un minuto, pero esperá que termine de preguntarte. La persona que firmó el decreto designando a López, ¿no tiene que hacerse responsable? A ver, digo yo, o tiene que mirar para otro lado. ¿Puedo responder o no tiene ninguna responsabilidad? Un segundo, ahora, Cintia. Un hecho de corrupción es un delito. Y entonces la persona que comete el delito tiene que pagar ese reproche. Lo que no se puede hacer, y es una canallada política, es invalidar un proceso político por hechos delictivos. Eso es la corrupción. No, pero dígame, ¿en qué lugar? Decíselo a López, decíselo a todos los que están mezclados. Se lo digo a todos. Vos tenés una mirada donde fueron 12 años que estuvo todo bien, y por ahí otros tenemos otra mirada. Bien. Dije el proyecto político más inclusivo de los últimos 40 años. Es inclusivo. No es una realidad. Pero vos crees que es inclusivo. Vos quizás crees en el 5% que había hasta el 9 de diciembre. Y de golpe el día 10 en la municipalidad hacían cola para el laburo. Entonces, ¿cómo fue? Pero el 9 recién estábamos hablando del proyecto político y ahora de qué hablamos. Pueden hablar de uno si no les importa. El 9 estaba al 5% y el 10 pasó al 10%. No, había una realidad que también se tapaba. No se entiende. Yo creo que hay que trabajar en la mezcla que decís vos. De a uno, por favor, Martínez. Que recién te comentaban en el corte, hay que trabajar sobre los mecanismos de control, hay que generar herramientas que aseguren ese control y que sea eficiente, y con el caso, porque hay dinero que se fuga, hay dinero que se fuga. El kirchnerismo no completo a lo largo de los años. Es una pregunta, no es interrumpirlo, le pregunto. No, está bien, yo ahora le contesto, si quiere hablamos de historia, pero yo soy diputado ahora. Tantos organismos que eran para controlar la gestión. Yo soy diputado nacional ahora y yo quiero trabajar en mejores normas y mejores mecanismos de control. Recién le comentaba, para que no se siga figurando, para que no se siga fugando dinero afuera, yo lo que estoy proponiendo en el Congreso, estoy tratando de juntar las 129 voluntades que necesito, es por lo menos aquellos que son contratistas del Estado o proveedores del Estado no puedan tener relación con las guaridas fiscales. Este es un ejemplo típico y una herramienta. Se lo pregunté a Marcos Peña, pero la respuesta de ¿Qué dijo Marcos Peña? No, la respuesta de Marcos dijo que no me iba a contestar, y la respuesta formal de Marcos Peña fue un proyecto de blanqueo de capitales. Digo, nosotros ahí vamos mal, ese no es el camino que hay que tener. Yo creo que se puede hacer, se puede trabajar en los mecanismos de control, se puede trabajar en buscar también quiénes pueden ser o no candidatos para no tener estas consecuencias. Pero bueno, pero hoy tenés a alguien como Carla Lamberto en la Auditoría General de la Nación. Y Daniel, vos decías recién que como... Yo creo que tiene que ir mejor gente a la auditoría, Lamberto, y hay otros que lo pueden hacer claramente bien, tiene que haber un buen defensor del pueblo. Yo creo que el kirchnerismo mejoró la situación social en Argentina claramente, no cambió la matriz productiva, no generó un proceso productivo, y ahí está el problema de cómo se puede caer fácil, y no fue republicano, no cambió las reglas institucionales. Entonces fue bastante de asistencialismo. Lo que diría es esto, digo, si uno quisiera verlo corto, en el 2001 había 57% de pobreza, 28% de había que arreglarlo. Una catástrofe. Mejoró la situación. En los últimos 4 años del kirchnerismo, claramente la situación social empeoró. En el ciclo largo, si uno ve el ciclo largo, dice, hubo mejoras. No hubo muchas mejoras en Argentina. Este es un ciclo de mejoras.
pero no cambió la matriz productiva, es decir, no generó un proceso de desarrollo económico en determinadas cadenas productivas que nos dieran en el salto. momento en que más dinero entró en el país, como nunca en la historia. ¿Qué proyecto político lo hizo en los últimos 40 años? Pero ¿Hay alguno que lo haya hecho? No, es la deuda de la democracia. Por eso, pero alguno lo hizo. Muchos que se quedaron 12 años tampoco. ¿El desendeudamiento fue bueno o malo? Absolutamente bueno, y que está claro que mejoró la situación social. ¿El plan Progresar fue el mejor plan Procrear de vivienda de los últimos 40 años, sí o no? Perdón. Básicamente, el kirchnerismo generó una base para que gran parte de la población más pobre tuviera 2 escalones para arriba. Con el plan Progresar. Eso absolutamente es así. Achicó la brecha entre el más rico y el más pobre. Achicó la brecha entre el más rico y el más pobre. Por un tiempo. No lo hizo en los últimos 4 años, claramente, pero no cambió la matriz productiva, que es el desafío que tenemos todos. ¿Qué es el gran desafío para la inclusión? Pero de ahí a decir la pesada herencia, de ahí a decir el país catástrofe, de ahí a decir que la ecuación de hambre de hoy tiene que ver con el periodo anterior. Hay un abismo. Es no ver. Hubiéramos estado bárbaros. Nadie dice que se hicieron todas las cosas bien. No se avanzó. Pero lo que pasó desde diciembre ahora es que se destruyó lo que se había hecho. No se destruyó. Yo creo que nosotros hemos justamente asumido la conducción nacional con un gran déficit fiscal. El déficit fiscal significa deuda. Y esa deuda, con lo que es la continuidad jurídica, tuvimos que empezar a honrar y empezamos a pagar, ¿no es cierto? Hay planes que seguramente han estado muy bien, la inclusión a jubilados, lo que fue la asignación universal por hijo, nosotros que nos decíamos que íbamos a sacar los planes, no solo, sino que lo hicimos compatible con las asignaciones provinciales. Me alegro que diga que los jubilados estaban bien en el kirchnerismo, me alegro. Estamos legislando a favor, ¿no es cierto?, de ahora de lo que es medidas de contención social. La reparación histórica a jubilados es una medida extraordinaria donde de pronto gente que estaba, ¿no es cierto?, con muy poco salario o deuda histórica o ¿Ya entró la plata para pagarle a partir de septiembre, van a empezar a cobrar a partir de septiembre. También hemos legislado a favor de lo que es la pensión universal. Las personas mayores de 65 años en la Argentina tienen un 80% del salario mínimo vital y móvil. Ninguna persona está desprotegida socialmente ni económicamente. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura del PAMI y también la persona. Yo escucho todo esto y la realidad, insisto, con los números que conocimos en los últimos días. 492 millones 580 mil millones de dólares. Señores, a ver, hay hambre, hay desempleo, la realidad es que se arrastra una situación, se acrecentó por supuesto en los últimos meses, pero uno ve estas cifras y no son, qué sé yo, 150.000 personas que mandaron esta plata afuera porque les iba muy bien. No entra con lo de la mano. Pero cuando es relacionado al kirchnerismo, ¿quiénes son los que...? No, pero entonces, cuando yo escucho esto y veo esta enorme cantidad de cifras de desempleados, de 1.165.000 personas, de lo que subió desde, si queremos tomar, por ejemplo, como referencia el INDEC tan cuestionado del año pasado, ahora, digo, yo la verdad que no lo puedo entender porque y vuelvo a lo mismo de siempre, es un país muy rico y es un país que quiere salir adelante. Y mi mayor consejo humilde a los políticos de hoy es, señores, miremos para adelante porque de verdad la crispación es muy grande en la gente. Trabajen por el grande país. Yo creo que la sociedad les está pidiendo, por favor, que trabajen por la sociedad. Hay que mirar para adelante, pero hay que aprender de los errores del pasado. No hay que... A ver, sí, pero se están quedando mucho en los errores del pasado. Hay que consolidarlo y está bien y creo que el gobierno lo hizo, lo consolidó. Lo que se hizo mal, por supuesto que hay que criticarlo, hay que ver por qué se hizo mal, pero también por supuesto, y coincido plenamente con vos, que hay que trabajar para adelante y para el futuro, y en ese camino está el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque no podés juzgar a un gobierno por 8 meses de mandato. Gracias a todos, gracias. El día 10 de diciembre del 2019, que si lo entregó mejor o peor de cómo lo recibió. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estuvo picantito. Gracias a ustedes ahí. Los esperamos mañana, señores. Minutos antes de las 6 de la tarde. Hasta mañana, 10:30.